Tras analizar la más que dudosa narración de los eventos posteriores a las Orcas Caudinas, los años siguientes a la supuesta venganza romana darán la razón a ese análisis crítico. Roma está viviendo años complicados, años en los que las rebeliones se multiplican. Parece que todo lo conseguido hasta ese momento está a punto de venirse abajo. Hoy, en Roma Eterna, viviremos los años de la llamada paz caudina, que de paz tiene poco, veremos cómo algunas ciudades se rebelan contra Roma y nos despediremos hablando de un Apio Claudio que será una vergüenza para su familia porque será querido por el pueblo. Coge herramientas para construir una calzada y un acueducto, que comenzamos. «70 programas de Roma Eterna, madre mía, 70, y poco a poco, año a año, la urbe crece, extiende sus tentáculos, levanta la mirada y va cogiendo territorio de la península itálica. En el programa anterior vimos la venganza romana, esa venganza fantástica digna de una serie de Netflix, que dejé el título entre interrogaciones porque huele a Invent que tira para atrás, y lo que veremos ahora confirma nuestras sospechas de Invent. Estamos en el año 319 y ya de entrada se duda de todo. Se duda de la batalla de Luceria, se duda si Poncio pasó por el yugo, se duda del consulado de ese año. Hay quien dice que fue uno, hay quien dice que fue otro. La cautela de las fuentes en estos años es total. Por ejemplo, Livio no te asegura con certeza que pasará lo que está contando. Antes sí, pero ahora modula su discurso. Suelta expresiones como lo que es comúnmente admitido, la tradición dice, no se acaba de mojar. Ahora vamos a vivir un brevísimo periodo de paz entre Roma y los samnitas. Es posible que Roma, después del desastre de las Orcas Caudinas, aprovechase para reestructurar su ejército, modernizarlo, adaptarlo a la pelea contra los samnitas. Puede ser. Pero este periodo de paz entre Roma y samnitas no significa que no vaya a haber hostias. Los aliados de Roma están revoltosos, fruto de esa derrota en las Orcas Caudinas. Huelen la debilidad, huelen el miedo. Y habíamos quedado que durante este tiempo toda esa zona es el parking de una discoteca marronera y cuando se huele el miedo y se huele la debilidad, todos van a por ti. Cuentan que durante ese año, el 319, el cónsul Aulio derrotó a los ferentanos y el otro cónsul, ya sea Lucio Papirio o Papirio Cursor, que no se ponen de acuerdo, venció a los satricanos. Lo de los satricanos fue especialmente doloroso porque eran ciudadanos romanos, eran una colonia romana. Lo que sucedió, según cuentan, es que Sátrico, en cuanto recibió noticias de que Roma había sido humillada en las Orcas Caudinas, se pasó al bando samnita y dejó entrar en su ciudad a una guarnición samnita. Esto es tremendo. Cuando el ejército consular se acercó a Sátrico, el cónsul envió un mensaje a los embajadores satricanos que se le acercaron a pedir la paz. Le dijeron: no volváis sin antes haber matado o entregado a la guarnición samnita. Por suerte los samnitas tenían pensado irse porque no estaban preparados para resistir un asedio, así que se le comunicó al cónsul cuándo y por dónde iban a salir. Y gracias a esa maniobra, la toma de Sátrico fue rápida. Con la ciudad tomada, ahora había que resolver el problema principal. ¿Qué había pasado ahí? Hay que resolver el motivo por el cual un ejército consular se ha tenido que desplazar hasta Sátrico. Hay que investigar quiénes eran los responsables de la defección al bando samnita y castigarlos. Castigarlos de manera ejemplar. Los culpables fueron azotados y decapitados. Como consecuencia, ya no fue una colonia más romana, sino que se dejó una guarnición en Sátrico. Se la trató como una ciudad conquistada. Tras esto parece ser, te lo cuento así porque la cautela de las fuentes es extrema, parece ser que Papirio Cursor fue a Roma y celebró un triunfo. A mí me hace mucha gracia Tito Livio en esta parte del relato, porque después de asegurar que los romanos habían tomado Luceria, de asegurar con una seguridad extrema que habían pasado esos hechos, ahora dice, y te pongo un ejemplo, los historiadores que sostienen que Luceria fue tomada y los samnitas obligados a pasar bajo el yugo, has visto que está él descargando responsabilidades. Amigo, quizá estamos intentando salvar los muebles por si las moscas. Puede ser. Estamos ahí protegiéndonos.
Lo que sí se da por cierto es que Papidio Cursor, ese dictador que la quiso liar hace 2 programas y que estaba enfrentado al Magister Equitum, ese señor, fue uno de los grandes personajes de su tiempo y uno de los mejores generales de Roma durante esos años. De él se dicen muchas cosas. Era casi un superhombre. Se dice que era rapidísimo y de ahí el sobrenombre de Cursor, aunque también se le sitúa ese sobrenombre a su abuelo. Pero es que además de rápido, resistía mucho comiendo, bebiendo, su cuerpo era un portento físico que nunca se cansaba. Lo peor es que él exigía lo mismo a sus soldados. Él era muy estricto en el cumplimiento de la disciplina. O lo que es lo mismo, querido por la tropa, lo que se dice querido, no mucho. Aunque al hablar de Papidio Cursor, a Livio se le calienta el morro, pero mucho, y lo compara con una figura. Toma asiento si puedes. Tito Livio compara a Papidio Cursor con Alejandro Magno. Aquí no sabemos qué clase de sustancias se había tomado Tito Livio, pero se mete en un jardín bastante hermoso de historia contrafactual, de historia de what if, qué hubiera pasado si, que es algo que a mí me encanta. Como ficción, me encanta. Preguntarse qué hubiera pasado si tal o cual evento hubiera sucedido de manera diferente es algo apasionante. Da para libros, películas y charlas con amigos, regadas por supuesto con los más variopintos brebajes. Y aquí se hace una pausa porque surge, tras comparar a Papidio Cursor con Alejandro Magno, la gran pregunta que yo me he hecho alguna vez y que estoy completamente seguro que tú también. ¿Qué hubiera pasado si Alejandro Magno hubiera ido hacia el oeste en lugar de hacia el este? ¿Qué hubiera pasado si las falanges macedónicas, comandadas por Alejandro, hubieran entrado en batalla contra las legiones romanas? Es un temón, es un temón. Livio lo tiene claro, por supuesto. No tiene ninguna duda sobre qué hubiera pasado. Y te voy a resumir brevemente toda su exposición, que es muy larga. Te la voy a resumir en 2 puntos concretos. El primero, los generales a los que se hubiera enfrentado. Livio hace un repaso de todos los cónsules y dictadores con los que Alejandro Magno habría peleado, y hay nombres ilustres, nombres entre los que destacan y que te sonarán: Marco Valerio el Cuervo, Tito Manlio Torcuato, Publio Filón, Papidio Cursor, Quinto Fabio Máximo y los Decios. De todos ellos dice Livio que son de igual carácter y talento que Alejandro Magno, y se queda tan pancho el tío. El segundo, la dificultad. Livio dice que se habría encontrado con pueblos mucho más fieros en Italia, e incluso en Cartago, que los del Imperio Persa, y menosprecia las armas macedónicas. Esta comparación la acaba diciendo, y te leo textualmente: nuestros soldados, cargados con las armas, pueden temer a la caballería, las flechas, las gargantas intransitables, los parajes a donde no puede llegar el transporte de víveres, pero siempre han puesto y pondrán en fuga a 1000 ejércitos más fuertes que los de Alejandro y los macedonios, mientras perdure el amor a esta paz en que vivimos y la preocupación por la concordia entre los ciudadanos. No tiene ningún tipo de duda Tito Livio de que Alejandro hubiera mordido el polvo si hubiera entrado en Italia. ¿Y tú qué crees? ¿Alejandro habría fracasado? ¿Habría arrasado en Italia? Déjame tu comentario, y si hay muchas opiniones, en la sección sin música del siguiente comentaré alguna y haremos un mini debate. Está complicado el tema, porque sí que es verdad que Roma se enfrenta a un ejército de macedonios, parecido. Se enfrenta a Pirro de Piro y no acaba bien la cosa para Pirro. Pero no se enfrentaron nunca Alejandro y Roma, y es un tema fascinante. Mientras dejamos ese debate ahí en el aire, cambiamos de año, vamos al año 318, año del consulado de Marco Folio Flaccina y Lucio Plaucio Venox, y en el que nos cuentan otro episodio que es directamente ciencia ficción. Cuentan las fuentes que aquel año los samnitas enviaron embajadores para renovar el tratado de paz, postrándose ante el Senado. El Senado se negó a renovar el tratado y finalmente, apelando al pueblo, consiguieron los samnitas una tregua con Roma de 2 años. Este evento es altamente improbable porque la actitud de los embajadores es fruto de esas victorias altamente improbables del programa anterior. Así que, todo pinta un poco raro, porque no casa. Algo importante que también sucedió ese año es que por primera vez se nombraron prefectos para Capua.
Hay que recordar que las ciudades de la Campania, Capua, Neápolis, Pompeya, no eran romanas de origen. Eran ciudades conquistadas. Y para evitar problemas, en el caso de Capua en este momento, se limitó el poder de los magistrados locales nombrando prefectos romanos para controlar la ciudad. Roma crecía y también con ella las tribus romanas. Se crearon dos nuevas tribus, la Aucentina y la Falerna, absorbiendo terreno costero hacia la Campania, y ahora mismo Roma tiene 31 tribus. Cambiamos de año, 317, y los nuevos cónsules Cayo Junio Bubulco y Quinto Emilio Bárbula consiguieron una alianza con toda Apulia, toda la zona que está a la espalda del territorio samnita. Una alianza, aunque no con igualdad de condiciones, era una alianza supuestamente que sometía a Apulia a la autoridad del pueblo romano. Con Apulia controlada, los cónsules avanzaron hacia el sur, hacia Lucania. Están rodeando el territorio samnita, una maniobra que explotará al año siguiente, en el 316, cuando el dictador Lucio Emilio asalta Satícula, una ciudad muy cerca de las Orcas Caudinas, y esto provoca que de nuevo se activen las hostilidades directas entre Roma y los samnitas. Los samnitas reunieron un ejército y fueron a ayudar a sus amigos de Satícula. El dictador Lucio Emilio estaba por un lado asediando Satícula, pero a la vez se iba a convertir en asediado. Esta maniobra la hemos visto varias veces a lo largo de la historia. Por la espalda los samnitas y por delante los saticulanos, que a la vez que los samnitas asaltaban por detrás, abrieron las puertas de la ciudad y se abalanzaron contra los romanos. Por suerte el dictador tuvo un momento de iluminación antes de la batalla y se había colocado con sus tropas en un lugar de difícil acceso para ser rodeado, así que le fue sencillo controlar a ambos ejércitos. Primero, se deshizo de los saticulanos, a los que hizo retroceder de nuevo a su ciudad, y después volvió todo su ejército contra los samnitas. El combate fue feroz. Ambos ejércitos se odiaban. Pero no había un vencedor claro. La noche les sorprendió, se retiraron, y los samnitas, que calibraron que las cosas no les habían ido tan bien como los romanos pensaban, decidieron retirarse silenciosamente y, en lugar de defender Satícula, asediar la ciudad de Plística, una ciudad aliada de Roma. Este conflicto continuó al año siguiente, en el 315, año en el que los cónsules Papirio Cursor y Publio Filón se quedaron en Roma y la guerra la condujo otro dictador, Quinto Fabio. Quinto Fabio fue a Satícula con tropas de refresco para unirlas a las del otro dictador, Emilio, y los samnitas también por su parte habían recibido tropas de refresco. Habían atacado Plística, pero ya estaban otra vez de vuelta en Satícula, en el campamento del cual se habían retirado antes. Se dedicaron a provocar a los romanos para que abandonaran el asedio de Satícula y se enfrentaran a ellos en batalla. La provocación iba aumentando cada día, iba aumentando más y más, y en sus incursiones los samnitas cada vez se acercaban más a los romanos hasta que, pasó lo que tenía que pasar, el encontronazo. El general samnita y el magister equitum romano Quinto Aulio Cerretano entablaron combate sin que el dictador hubiera dado ninguna orden. Se pelearon porque Aulio vio la oportunidad y no la desaprovechó. Cargó como loco con su caballo lanza en ristre y de un golpe se llevó por delante al general samnita, que cayó muerto en el acto. No fue Cayo Poncio, sino que fue otro general el que murió, no nos lo dicen. Los soldados samnitas, al ver caer a su jefe, al contrario de lo que uno puede pensar de que las tropas se desaniman al ver morir, al ver ser arrollado a tu jefe, en ese caso no lo hicieron. En este caso atacaron con más fiereza todavía. Todos empezaron a atacar a Aulio, al asesino de su jefe, que en su carga contra el general a lo loco se había metido dentro de las filas samnitas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y en medio del caos sucedió lo inevitable. Un hermano del general samnita sorprendió a Aulio, lo derribó del caballo y, lleno de ira, degolló al magister equitum. Los romanos, con dificultades, consiguieron recuperar el cadáver de Aulio y llevarlo de vuelta al campamento. Los samnitas se retiraron y volvieron a Plística. Roma, en un inesperado giro de los acontecimientos, acabó tomando las dos ciudades, Satícula y Plística. La primera porque se rindió y la segunda porque acabó tomada al asalto.
Y ahora cambiamos de escenario porque mientras esto pasaba en territorio del Samnio y del sur, por ahí, estaban pasando cositas en el Lacio. Fruto de la debilidad romana después del desastre de las Orcas Caudinas, hubo más ciudades que se pasaron al bando samnita. Una de ellas fue Sora, en el Lacio. En Sora había pasado un hecho gravísimo. Habían sido asesinados todos los colonos romanos y la ciudad se había pasado a los samnitas. El ejército llegó a marchas forzadas para vengar la muerte de los ciudadanos romanos y recuperar la colonia, pero había peligro. ¡Ojo! Los exploradores informaban que los samnitas les seguían muy de cerca. El choque era cuestión de horas y acabó sucediendo cerca de Terracina y Fundi. Roma y los samnitas se enfrentaron de nuevo en una batalla que pasó a la historia con el nombre de Batalla de Lautulae. Seguimos en el año 315 a.C. He leído que Livio llama Lautulae a la batalla porque supuestamente está derivado del término lauo, lavar, porque allí, en esa zona, se encontraban fuentes termales. Y aquí tenemos otro ejercicio de comparación de fuentes y de relatos. Livio narra lo sucedido en esta batalla dividiendo el relato en dos. Por una parte, un primer enfrentamiento en el que dice que el resultado fue incierto, que no hubo ni victoria ni derrota, aunque asume que hay otras versiones, y luego la otra parte. A la hora de escribir el relato, un autor tiene sus fuentes y Livio tenía las suyas. Y es posible que entre esas fuentes estuviera Diodoro de Sicilia. Quizá lo leyó, es justo anterior Diodoro a él, y en los escritos de ese señor encontramos esa otra versión. Diodoro, en el libro 19 de su biblioteca histórica, nos habla de esta batalla brevemente y nos deja claro que fue una derrota romana. Dice que los romanos perdieron muchos de sus soldados, que cundió el pánico en el campamento entero y que el Magister Equitum, Aulio, avergonzado ante la perspectiva de huir, se mantuvo frente a los samnitas en su puesto y murió honorablemente. Ese Aulio que Diodoro sitúa muriendo en Lautulae es el mismo Aulio que, según Livio, fue degollado en la batalla anterior. Siguiendo el relato de Diodoro, después de esta derrota, los romanos, temiendo perder el control de toda Apulia, mandaron una colonia a Lucera, la misma ciudad en la que Livio sitúa la venganza romana que te conté en el programa anterior. Según Diodoro, fue la toma en ese momento de Luceria lo que hizo que se desequilibrara la balanza. Usar Luceria como base de operaciones, según él, es lo que le permitió salir victoriosa a Roma en la guerra samnita. Esto por un lado. Tenemos a Diodoro diciendo que fue una derrota sin paliativos. Y ahora pasamos de nuevo al relato de Tito Livio y lo vamos a analizar haciéndonos preguntas. Dice que después de esa noche de combate incierto, llegó Cayo Fabio para sustituir a Aulio como jefe de caballería desde Roma con un nuevo ejército. ¿Por qué traes un nuevo ejército si el que estaba allí supuestamente estaba bien? Esa es la primera pregunta. Después, el dictador cuenta que decidió mantenerse oculto y parapetado dentro de su campamento varios días. Si tan incierto fue el resultado, ¿por qué te escondes? Y por último, el dictador arenga a sus tropas con un discurso en el que les deja claro que era ganar o morir. Los romanos, según esta versión, la de Livio, acaban derrotando a los samnitas en batalla y saqueando el campamento, pero es muy raro, sobre todo en el comportamiento del ejército. Se quedó escondido varios días, como si fuera el sitiado, como si no hubiera sido tan incierto el resultado de la primera batalla. Se tuvo que parapetar, tuvo que esperar refuerzos para cargar y liberarse de los samnitas. Puede ser que fueran dos batallas, una derrota estrepitosa romana que les hizo reagruparse en el campamento, esperar refuerzos y después contraatacar. Puede ser o puede no ser. Tenemos que asumirlo con deportividad. Lo que sí nos cuentan es que los samnitas se retiraron y los cónsules Marco Petelio y Cayo Sulpicio recibieron el ejército de manos del dictador y retomaron las operaciones en Sora, la ciudad que se había pasado a los samnitas. Los cónsules no acababan de tener claro el asalto. Parece ser que el emplazamiento de la ciudad estaba en una zona un poco complicada y no fue hasta que un desertor llegó al campamento romano que todo se resolvió. El desertor condujo a 10 soldados romanos hasta la ciudadela por un sendero abrupto y estrecho y se puso de acuerdo con ellos. Él, el desertor, lanzaría la señal de alarma
y los soldados tendrían que disparar a todo lo que se moviera. Daba igual que fueran pocos. Todo el plan se basaba en dos armas, la noche y el miedo. Juntas darían la victoria a los romanos. Y así fue. En cuanto se dio la señal, el desertor empezó a gritar corriendo por las calles mientras que los soldados romanos atacaban sembrando el pánico. La confusión hizo que la gente, medio dormida, pero completamente atemorizada, pensara que había un montón de soldados, rompiera las puertas de la ciudad y ¡ay! Ahí fuera estaba esperando la guarnición romana. Fue una noche oscura para Sora, una noche de gritos, de sangre y de muerte. Al amanecer llegaron los cónsules con la ciudad ya tomada. Se reunió a los supervivientes, se practicaron las debidas pesquisas o no, se reunió a los ciudadanos supervivientes y se llegó a la conclusión, después de una breve investigación en la cual sospecho que la tortura estaría implicada, se decidió que había 225 de ellos que eran los culpables del asesinato de los colonos romanos. A esos 225 se los llevó a Roma encadenados y al resto se les dejó indemnes, pero eso sí, se impuso una guarnición romana armada. Te puedes imaginar el destino de esos 225. Fueron llevados a Roma, fueron llevados al foro, azotados y decapitados ante los gritos de júbilo de la plebe. Pero no creo que fueran gritos de júbilo porque a la gente le gustara ver decapitaciones. Yo sospecho que serían más que posiblemente, quizá, dejando de lado que algún sádico habría, claro, gritos de alivio, gritos de alegría, gritos de venganza. Porque cuando estás con esta política de colonización no debe ser sencillo convencer a la gente de que se vaya muchos kilómetros lejos de Roma. Cada vez más lejos estaban las colonias. Y yo creo que este hecho de ejecutar a los 225 es un mensaje. Es un mensaje tanto para la gente de Roma como la de fuera. Para la de dentro es, hey, tranquilos, no pasa nada. Todo aquel ciudadano que se vaya a una colonia tendrá la protección de Roma. Y fuera de ella, el mensaje es, cuidado, todo aquel ciudadano que se vaya a una colonia tendrá la protección de Roma. Es el mismo mensaje, pero tranquilo por un lado y ojito por el otro. Aquí es cuando se empieza a forjar poco a poco eso de soy ciudadano romano, soy intocable, porque la venganza de Roma será infinita. Los cónsules dejaron Sora y se dirigieron a territorio de los ausonios o los ausones, que en el podcast los conoces como auruncos. Hay autores que dicen que auruncos es su nombre itálico y ausones, Ausonia, su nombre griego, original. Otros autores dicen que Ausonia es el nombre de Italia, el nombre original de Italia, aparte de ser el nombre de una famosísima marca de productos de higiene femenina. Estaba revuelta la zona. La zona estaba agitada porque la batalla del Autulae lo había agitado todo. Si realmente fue una batalla de resultado incierto, no pudo provocar lo que provocó: conjuras contra Roma en toda la Campania, especialmente en Capua. Los cónsules fueron a los territorios auruncos, conquistaron 3 ciudades, Ausona, Minturnas y Bestia, y nos cuentan que el pueblo de los auruncos fue aniquilado, porque no se le puso coto alguno a la masacre. Los jefes no estaban presentes en el momento de la batalla porque habían sido 3 tomas a la vez, y fue eso una masacre extrema. Es muy extraño todo. El relato que estamos viviendo, que te estoy contando, no encaja con lo que vimos en el programa anterior y con lo que nos dice Tito Livio. El relato posterior deja en evidencia esta superioridad romana aplastante. Lo que siento al pasar por estos años y quiero transmitirte es una divergencia entre lo que cuentan y lo que pasa. Es como si la autoridad romana se estuviera viniendo abajo, fruto de esos reveses militares contra los samnitas, y todos estuvieran intentando quitarse de encima el yugo romano. Tito Livio dice textualmente: la lealtad a los romanos fallaba por todas partes. Y eso es porque Roma no estaba pasando por su mejor momento precisamente. Me estás contando que Roma está aplastando a sus enemigos sin dificultad, pero a la vez todos se están revolviendo contra ti. Hay aquí un problema. Es como cuando le preguntas a alguien: ¿estás bien? Sí, estoy bien.
¿Y por qué te estás comiendo un bocadillo de magdalenas? Por todo lo que está pasando me inclino a pensar que no iba todo tan bien para los romanos como nos cuentan. Para que veas, las fuentes dicen que ese mismo año, Luceria, la de la venganza romana, se pasó al bando samnita al entregar la guarnición romana al enemigo, y se pudo recuperar de milagro porque el ejército no estaba lejos de allí. Esa traición, la de Luceria, dolió tanto, pero tantísimo, que hubo un fuerte debate en Roma. ¿Qué hacemos con Luceria? ¿Enviamos colonos otra vez para que los maten? ¿O la exterminamos directamente? Mucha gente quería destruir la ciudad. La habían tenido que someter varias veces. Una ciudad que está lejos, que está rodeada de pueblos hostiles, y que encima envías colonos y te los matan, hombre, pues quizá le meto un bombazo y hasta luego. Al final se impuso la opción más práctica, la de mantener un enclave estratégico, y se enviaron 2.500 colonos, entiendo que garantizándoles la seguridad, porque estaba el asunto peligroso. ¿Te acuerdas de las conjuras que te he dicho hace un momento? Pues tenemos problemas. Tenemos problemas. En Capua se destapó que había reuniones clandestinas, conjuras entre los más poderosos de la ciudad, los que no eran romanos. El poder de Roma estaba en entredicho por todas partes. A Roma en estos años se la toma por el pito del sereno. Se informó de todo esto al Senado y se acordó que para realizar una investigación como es debido, se nombrase a un dictador. ¿Vale? Este dictador tendría plenos poderes para depurar responsabilidades. Se nombró a Cayo Menio y a Marco Folio como su magister equitum. Estamos en el año 314 y en ese momento el terror se apoderó de los magistrados de Capua. Conspirar es una cosa, hablar es una cosa, pero enfrentarse a un dictador con plenos poderes ilimitados era otra muy diferente. Nos cuentan que los supuestos cabecillas de la conspiración de Capua, llamados Obvio y Novio, pertenecientes a la familia de los Calabios, se suicidaron o los suicidaron antes de ser citados ante el dictador para testificar. Tú sabes también como yo que la muerte de testigos y la muerte de acusados es un método utilizado durante toda la historia. Y claro, como habían muerto los cabecillas, la investigación en Capua había llegado a un callejón sin salida, a un punto muerto. De ahí las dudas sobre el suicidio. Claro, qué casualidad que los cabecillas... ¿Qué ha pasado? Se han caído sobre 27 espadas. Y como no había nada que investigar, el dictador dijo que había que ir a Roma a investigar un asuntillo. Porque tú dices, vale, la conspiración era en Capua, pero ¿qué vas a investigar en Roma? El dictador era un pájaro, pero de los buenos. Te cuento. El decreto senatorial era para investigar conspiraciones contra la República. Se entendía que era para resolver el problema de Capua, pero el dictador interpretó que podía investigar todas aquellas conspiraciones contra la República. Eso incluía algo que estaba sucediendo supuestamente en ese momento: alianzas secretas entre candidatos para conseguir magistraturas, trampeando los comicios. Tú me apoyas a mí en este cargo, yo te apoyo a ti en este otro, y entre nosotros lo vamos manejando. Algo que también ha pasado siempre y por desgracia pasará siempre. El dictador Cayo Menio fue buscando cobre y encontró oro. Pero vamos, oro, unos pedruscos de oro como mi cabeza de grandes. Fue tirando del hilo a ver qué candidatos habían amañado los puestos y tal para colocarse en los comicios. Fue tirando y la investigación empezó a tener un alcance muy amplio y las personas investigadas eran cada vez de familias más importantes. La corrupción era a gran escala, que por otra parte 0 unidades de personas sorprendidas porque Roma sea corrupta. Y el dictador insistía en que la autoridad de la dictadura le daba poder ilimitado como juez penal para resolver todos los casos de corrupción porque eran ataques contra la República. Este señor iba a ir hasta el final. Fueron acusados formalmente de conspiración hombres de familias importantes y no se les permitió apelar a los tribunos para detener los procesos. La situación se estaba yendo de las manos y los patricios, todos en conjunto y actuando como clase, protestaron indignados diciendo que a ellos no se les podía acusar, ya que la carrera política había estado siempre abierta a ellos. ¿Qué hay de malo
en ponernos de acuerdo y actuar juntos por el bien de Roma. ¿Qué hay de malo en ello? En todo caso, dictador, tendrías que acusar a los hombres nuevos, a esos plebeyos que tienen acceso ahora a las magistraturas. Esos seguro que hacen trampas. Nosotros somos patricios, somos nobles, no vamos a hacer trampas. Y además, lanzaron una amenaza hacia el dictador. Vamos a ir a por ti y en cuanto abandones el cargo, pasarás de acusador a acusado. Es el típico no toques los huevos o serás el siguiente, que estoy segurísimo que sigue pasando hoy en día. La cosa se pone interesante. Hacía tiempo que no vivíamos el calor de la política romana, el calor de esa delgada línea entre ser dictador y acabar en el trullo. Bueno, no había trullo en Roma, pero ya me entiendes. Menio, ante una amenaza de tal calibre, se estaba desafiando a la autoridad del dictador, compareció ante la asamblea y habló. Todos sois conscientes, Quirites, de cuál ha sido mi vida hasta ahora, y el concederme este mismo cargo es prueba de mi inocencia. Hay hombres entre la nobleza que trataron por todos los medios impedir esta investigación. En cuanto a sus motivos, es mejor que os forméis vuestra propia opinión y no que yo, mientras ostente el cargo, diga nada sin pruebas. Cuando se vieron impotentes para hacerlo, trataron de escudarse, a pesar de ser patricios, en el veto tribunicio con el fin de escapar al juicio. Negándoseles esa opción y considerando cualquier acción más segura que el tratar de demostrar su inocencia, han dirigido su asalto contra mí y ciudadanos particulares no se han avergonzado de exigir la destitución del dictador. Ahora, que sepan dioses y hombres por igual, que tratando de evitar rendir cuentas de sí mismos, tales hombres quieren lo imposible, y que estoy preparado para responder ante cualquier acusación y enfrentar a mis acusadores cara a cara una vez renuncie a mi dictadura. Y si por un casual el Senado os asignase la tarea a vosotros, cónsules, os ruego que empecéis por mí mismo y por mi Magister Equitum, para que se demuestre de manera concluyente que estamos protegidos de dichas acusaciones no por nuestro cargo, sino por nuestra inocencia. Dimitieron de su cargo y, por supuesto, en el segundo 00001, después de la dimisión, el Senado ordenó que se les acusara. Fueron finalmente absueltos, por supuesto, y pasó algo que tampoco nos sorprende. Este cruce de acusaciones entre facciones se acabó desinflando, los nombres juzgados fueron cada vez menos ilustres, hasta que los mismos chanchullos que se denunciaron con la investigación sirvieron para dar carpetazo a ese asunto. Al final, unos y otros se acabaron defendiendo para que todo siguiera igual. Algo que, por supuesto, también pasa hoy en día. Aquí Livio nos deja una perla que es muy actual también, y es que las acusaciones contra la gente importante no duran mucho. Y van cayendo en cascada, se van diluyendo entre nombres, entre hombres de paja, entre chivos expiatorios, para que los de fondo, que son los más importantes, no tengan ningún tipo de problema legal. Todo este terremoto político hizo que los samnitas, que tenían un olfato muy agudo para estas cosas, volvieran al Caudio, se pusieran cerca de Capua y estuvieran preparados para arrebatarles Capua a los romanos a la mínima oportunidad. Yo me imagino a los samnitas ahí en Capua, Olvidona, que me han dicho que no estás bien con Roma. 2 besos por lo menos, ¿no? Al llegar noticias de esto a Roma, los cónsules Sulpicio y Petelio acudieron rápidamente al Caudio con un ejército, pero con cuidado. No las tenían todas consigo. Seguro que pensaban, mira, esas montañas las va a cruzar tu madre. Malditos samnitas, seguro que estáis ahí esperando. El ejército que se movió hacia el Caudio eran 2 ejércitos consulares. Un ejército consular de la época tenía, según se cree, 2 legiones más aliados itálicos, así que siendo 2 serían 4 legiones más sus aliados, unos 34.000 soldados. Ante la indecisión romana, los samnitas acabaron saliendo por una llanura y tras varios días de escaramuzas, por fin presentaron batalla. Y ahí los tenemos. Los samnitas con su infantería en el centro y la caballería en las alas, y delante los romanos, formando de manera que su línea fuera más larga que la samnita. Sulpicio se puso al mando del ala derecha y Petelio al mando de la izquierda. La pelea fue igualadísima. Los romanos estuvieron a punto de perder, pero se alcanzó la victoria gracias a la intervención de Sulpicio.
La tradición dice que entre muertos y prisioneros los samnitas se dejaron ese día 30.000 hombres. Los pocos que sobrevivieron huyeron a la cercana Malevento, que dentro de algunos programas se convertirá en colonia romana y cambiará su nombre a Benevento, pero todavía no. Tras esta victoria, estamos ya en el año 313 a.C., año del segundo consulado de Cayo Junio Bubulco y el quinto de Lucio Papidio Cursor. Se nombró otro dictador, en este caso a Cayo Petelio, porque había problemas en Boviano, Freguelas, Ñola y Acalasia. Problemas que se resolvieron sin mayor problema. Se tomaron todas las ciudades y pim pam. Año siguiente, 312, Marco Valerio y Publio Decio cónsules, nombres que nos suenan, nombres que ya hemos visto muchas veces, y ese año el asunto samnita estaba bastante en calma tras la batalla en el Caudio, pero había rumores de movimiento en el norte. ¿Quién está al norte? Los etruscos. En ese momento los etruscos eran el coco y eran el último enemigo que quería Roma enfrentarse. Hacía tiempo que no peleaban contra ellos. Y mientras el cónsul Publio Decio estaba en el Samnio resolviendo cosicas samnitas, se nombró un dictador, Cayo Junio Bubulco, son los mismos nombres una y otra vez, para que reclutara a todo lo reclutable. El dictador, eso sí, no quería ser el primero en abrir las hostilidades y parece ser que los etruscos tampoco estaban por la labor, así que ambos ejércitos se quedaron en las fronteras. A mí me resulta curioso leer cómo se ha normalizado el nombrar dictadores y cómo siguen los cónsules al mando aunque haya un dictador. Hemos pasado de se nombró un dictador porque Roma estuvo a punto de ser conquistada o Roma estuvo a punto de caer entre conflictos sociales a venga, tengo 7 dictadores aquí, ¿cuántos quieres? Que me lo quitan de las manos. Tengo 2 aquí, 1 aquí, tengo 2 cónsules. ¿Cuántos dictadores quieres? Venga, pipa, pipa. Pero lo más interesante de ese año, del 312, y lo más interesante de este programa y con lo que casi ya se va a cerrar, no es que los etruscos estén con ganas de mambo que va a explotar después. No es el tema samnita, no. Lo más interesante, a menos a mi juicio, que igual para ti no, va a ser lo que sucederá a raíz de la censura de un señor llamado Apio Claudio. Hasta el momento, siempre que ha salido un señor llamado Apio Claudio en el podcast, siempre ha sido para mal. Siempre ha sido para ponerse del lado del lobby de prestamistas, para intentar reprimir revueltas de la plebe, o para ser el decémviro más malvado de todos que quiere violar a una niña. Pero este Apio Claudio es diferente. Estoy hablando de un Apio Claudio que posiblemente te suene, que pasó a la historia como Apio Claudio el Censor o Apio Claudio Ceco el Ciego. He pensado en varias formas de resumir su carrera política, pero te la va a contar mucho mejor una inscripción que se encontró en Arretio y que dice así: Censor, cónsul 2 veces, interrex 3 veces, pretor 2 veces, edil curul 2 veces, cuestor, tribuno militar 3 veces, capturó muchos pueblos de los samnitas y arrasó con el ejército de los sabinos y los etruscos. Previno que se hiciera la paz con el rey Pirro. En su censura pavimentó la vía Apia y llevó el agua a la ciudad. Construyó el templo de Belona. Dejando de lado los 85.532 spoilers del podcast que hay en esta sola inscripción, lo que nos interesa hoy es lo que va a suceder en este año el 312 en su censura. No tenemos constancia de que haya sido cónsul antes. Aparece directamente como censor elegido ese año junto a un tal Cayo Plaucio, al que Diodoro de Sicilia llama Lucio Plaucio, y Apio tiene ganas de hacer cosas. Livio dice que construyó una calzada y llevó el agua a la ciudad, pero que esto lo hizo él solo, ya que su colega Plaucio había renunciado al cargo abrumado por la vergüenza a causa de una elección de senadores infamante y odiosa. Vamos a ver, un poco de calma. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos hemos perdido? Vergüenza a causa de una elección de senadores infamante y odiosa. Parece ser que Apio Claudio no se llevaría muy bien con algunos de sus antepasados, ya que según leemos en Diodoro, que es donde tenemos más detalles, quiso congraciarse con el pueblo y no mostró ninguna estima por el Senado, modificando muchas de las leyes ancestrales. Lo primero que hizo fue construir el primer acueducto de Roma, el llamado Aqua Appia,
y que acababa cerca del Circo Máximo. Cuando pensamos en lo que Roma nos ha dejado a nivel físico, cuando pensamos en su legado, pensamos en el Coliseo, sí, pero seguro que también nos vienen a la mente los acueductos. En España, entre otros, que tenemos varios, el que siempre se nos ocurre es el de Segovia, es enorme, es espectacular. Cuando tuve el privilegio de poder verlo hace años, toqué su piedra y, vamos, sentí algo de estar ahí en contacto con la historia. Pues agárrate, porque según Diodoro, Apio Claudio invirtió mucho dinero público en esta construcción del primer acueducto que después marcaría lo que es la historia de la civilización romana, sin contar con la aprobación del Senado. Esto cabreó al Senado. ¿Por qué te estás gastando el dinero en esto?, dijeron. Si hay pozos y fuentes, ¿para qué queremos un acueducto? Después empezó la construcción de una calzada muy famosa llamada Vía Apia, llamada así por él, como el acueducto. La Vía Apia es la reina de las calzadas romanas, es la más antigua de todas las vías romanas. Al principio llegaba hasta Capua, pero después llegaría hasta Brindisium, el puerto que daba salida al Mediterráneo oriental. La obra fue espectacular, excavando lugares elevados, nivelando barrancos y valles, y fue también espectacular el gasto. Se gastó todo el presupuesto del Estado. Segundo cabreo. Las dos obras más importantes y que perduran y que definen la civilización romana, la Vía Apia, las vías romanas y los acueductos, fueron causa de cabreo entre el Senado. Pero esto no fue la gota que colmó el vaso. La gota que colmó el vaso, y lo que define Livio como la vergüenza por elegir tal los senadores, es que según otras fuentes, Apio Claudio cambió la composición del Senado e incluyó como senadores, para rellenar vacantes, a muchos descendientes de libertos. Aquí el cabreo del Senado se convirtió en odio, y yo supongo que es aquí cuando renunció el otro censor. Pero además, otorgó a los ciudadanos derechos de inscribirse en cualquier tribu que quisieran y ser censados donde ellos prefiriesen. La situación era insostenible. Además, introdujo novedades religiosas. Hizo público el culto de Hércules, que hasta entonces el sacerdocio en el ala máxima de Hércules estaba a cargo de las familias de los Poticios y los Pinarios, les despojó de él y lo asumió el Estado, siendo sacerdotes del culto esclavos públicos. Eso sí, las medidas políticas, la casualidad, al año siguiente, en el 311, los cónsules Cayo Junio Bubulco, que ya ha sido nombrado 7 veces, y Quinto Emilio Bárbula, los tumbaron. Los cambios del Senado fueron tumbados. Se alegó que el estamento senatorial se había degradado y no se podía consentir, por supuesto. Lo que no pudieron derribar fue el acueducto y la Vía Apia. Estas dos obras harán de Apio Claudio el censor un personaje crucial en la historia romana. Pero no solamente por eso, y por todo lo que nos ha contado la inscripción, también se le puede considerar el escritor romano más antiguo. Publicó una obra llamada Sententiae, que era una recopilación de dichos, y lo hizo años antes que Livio Andrónico. Iremos viendo en sucesivos programas su intervención en política, pero por el momento lo dejamos aquí, con su acueducto, su calzada. Fue un hombre muy querido por el pueblo, y ese apoyo provocó que años después, en el año 304 a.C., un tal Neo Flavio, secretario suyo e hijo de Liberto, fuera elegido edil. Este Neo Flavio es considerado el primer hijo de esclavo de Liberto que llega a una magistratura e incluso llegó a ser un reconocido jurista. Y por hoy detendremos aquí el relato. Estamos en el año 311 a.C., han pasado ya 10 años desde la humillación de las orcas caudinas, pero sus consecuencias todavía colean. Estamos viendo a una Roma que está defendiéndose con uñas y dientes de esas consecuencias. Pueblos que eran amigos y de repente se pasan al enemigo. Samnitas que aprovechan cualquier resquicio de debilidad para atacar. Es posible que Roma estos años esté aprovechando para reorganizarse militarmente y defenderse como puede para poder sobrevivir al enfrentamiento contra este pueblo, esta unión de pueblos samnitas que la están poniendo contra las cuerdas. Estamos viendo las horas más oscuras de Roma en mucho tiempo, unas horas oscuras de las cuales emergerá una Roma más poderosa. Pero mientras tanto, no hay ni un momento de descanso. Tus vecinos huelen la debilidad, huelen tu miedo, huelen cualquier error. No te van a dejar descansar. Aquí no hay ni un momento de descanso, porque lo que está en juego
es sobrevivir. Y mientras suena este piano del final de una canción tan bonita, te tengo que dar la bienvenida a la sección sin música, una sección cargadita, porque vengo directamente del fin de semana pasado. Estuve en las JPod de Madrid, estuve el sábado, y hace 2 semanas estuve en 2 eventos de recreación. Así que tenemos que hablar de cositas, también tenemos que hablar de los premios Evox de la audiencia, tenemos que hablar de lo que va a pasar en Halloween la semana que viene. Tenemos que hablar de todo eso. Pero lo primero, mientras se va esta canción, que ya le queda poco, qué bonito, es darte las gracias. Lo primero, darte las gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por apoyarme. Muchísimas gracias. De verdad, con el corazón en la mano, lo tengo aquí, es USB, el corazón lo tengo aquí, me lo he sacado y lo he puesto aquí en la mesa, encima, para darte las gracias por estar aquí. Y tras el agradecimiento de rigor, llega el repaso a lo que han sido estos días. Hace 2 semanas estuve en 2 eventos de recreación, a mí me encantan. Yo siempre que me pilla un evento cerca voy, porque hay que apoyar a la gente que hace recreación. Y estuve el sábado con Barking Orients, viendo a la Legio Secunda Traiana Fortis y al grupo de Ornatriques que están ahí investigando todo el tema de la cosmética, de la peluquería romana, que también es fascinante, me flipa descubrir todas esas cosillas. Y el domingo estuve con los compañeros del grupo Evocati, que recrean la Legión Romana pero de otra época, una época mucho más cercana a nuestro tiempo actual en el podcast. Recrean la época de las guerras púnicas. No estamos muy lejos. Astati, Princeps, Triari, todo eso ya lo tenemos ahí. Bélites, todo lo tenemos ahí. Incluso salió un samnita, había un samnita, pero hay que tener cuidado. Solo había un samnita, pero nunca sabes cuándo puede haber más escondidos. Así que nunca te rías de un samnita cuando vayas solo, porque puede haber compañeros escondidos. El sábado pasado estuve en las JPod de Madrid, en las jornadas de podcasting, un evento que me gustó mucho. Tenía charlas, talleres, charlas muy interesantes. Por ejemplo, Juan Ignacio de Evox, al que por fin conocí, dio una charla sobre cositas que se vienen en el futuro en Evox, interesantes, la verdad. Y fue un día para aprovechar y conocer a gente del mundo del podcast que es interesante conocer. Yo quiero conocer a todo el mundo del podcasting porque formamos parte de un gremio que, como cada uno, muchas veces grabamos en nuestras casas, estamos ahí en lo virtual, estamos refugiados en nuestra cueva. No somos conscientes de que formamos parte de un gremio, el gremio del podcasting, de creación de contenido sonoro, y va bien conocerse, porque a veces dicen, competencia unos de otros. No somos competencia, somos una gran familia, y a mí me hizo mucha ilusión conocer a la gente del Abrazo del Oso, por ejemplo, gente a la que escucho y gente a la que admiro. También estaban por ahí los de Niebla de Guerra, los de Casus Belli, estaba Irene, de Un Ratito con Irene, creo que también estaba Histocast por ahí, la gente. Había mucha gente, por ejemplo los de Sin Pelos en los Beats, que después me liaron para participar en su directo, que me lo pasé muy bien. También estaba Marta G. Navarro, con la que hice el crossover con el quinto Beatle, que subiré próximamente al podcast, ese crossover que hicimos en directo en Palau Solità i Plegamans. También estaban los últimos de Fit Lipinas, los de Multiverso Sonoro. Fue muy divertido poder conocer a gente, desvirtualizar gente, compartir impresiones, compartir inquietudes, cuitas, miedos, planes de futuro, ilusiones. Compartir estas cosas con alguien que te entiende como podcaster también es muy interesante. Y yo me lo pasé muy bien. Y a última hora, a las 8, se hizo la gala de entrega de los premios, tanto de la ASESPOD como de la Asociación de Podcast. De la Asociación de Podcast no me presenté porque no me di cuenta del plazo, pero sí que estaba nominado al mejor podcast del público por la ASESPOD. Y estaban, los nominados eran de un nivel altísimo. Es que había gente ahí, Histocast, Niebla de Guerra, Dex, El Descampado, Alchemist, y ganó uno de los más grandes, ganó Coffee Break, un podcast de divulgación científica tremendo, que si no has escuchado te lo recomiendo, justísimo ganador, y fue un honor estar ahí entre los nominados, una alegría, porque apenas llevamos 2 años y medio de Roma Eterna, y lo que está creciendo el podcast en este tiempo
me hace muy feliz, muy feliz. Y te pido un último esfuerzo. Un último esfuerzo para que, si no lo has hecho, me votes en los premios iVoox de la audiencia. Los premios iVoox de los cuales se cierra el periodo de votación el día 24. Estamos a 22. Si estás escuchando esto antes del 24 de octubre, por favor, vótame. Te dejaré el enlace en la descripción de este audio. Vótame para ser el mejor podcast de historia de este año. Sería, una alegría increíble y estaré eternamente agradecido, como también te estoy eternamente agradecido porque estés escuchando esta sección, este programa y este podcast. Y si en algún momento te ha acompañado, te ha hecho feliz, te ha hecho reír, te ha emocionado, te ha puesto los pelos de punta con esos subidones que se me va la olla, vótame, porque este tipo de cosas hacen ilusión. Y si no se gana, no pasa nada. Hay que aprender a lidiar también con eso. En la vida pasaremos por más ratos de derrota que de victoria, por desgracia. Y no significa que no valgas, o que no hagas un buen producto, o que no seas bueno en lo que haces, si no ganas un premio. El premio es un reconocimiento más. Pero el mejor reconocimiento es que estés aquí escuchándome. Ese es el mejor reconocimiento. Ya estés trabajando, estés conduciendo, estés en el hospital pasando un bache del cual vas a salir. Eso tenlo claro, vas a salir. O pasando un mal momento del cual también saldrás. O incluso estás durmiendo y no te estás enterando de lo que estoy diciendo. Puede ser también. Pero estés haciendo lo que estés haciendo, ten en cuenta que la derrota forma parte de la vida. Y lo importante es cómo lo encaremos y que sepamos que esa derrota puntual no nos define, ni como personas ni con lo que hacemos. Pero que siempre hace ilusión ganar. Así que vótame, por favor, o tendré que enviarte a 17 legiones a tu casa. Y no me gustaría porque no me sale a cuenta. Y lo que me hace también mucha ilusión es anunciar que este año la Galera del Misterio vuelve a zarpar y lo hace cargada de tablillas de maldiciones. Porque la semana que viene, a partir del martes 25, empiezan unos días especiales en iVoox que durarán hasta el día 1, hasta el día de difuntos, y en los cuales cada día de esos días del 25 al 1 estarán dedicados a una temática en concreto del mundo del miedo, del terror. El día 25 martes se hablará de fantasmas, podcasts subirán contenido de fantasmas. El día 26, ahí estamos, Roma Eterna. Miércoles 26, la Galera del Misterio hablará de maldiciones, tablillas de maldición, de ficción. Te traeré ejemplos truculentos, hablaremos del odio, de cómo se gestionaba el odio, de sí, me cago en tu madre en el foro, pero también te puedo escribir una tablilla y dejarla en la tumba de un muerto o dejarla en tu casa, para que te pasen cosas no divertidas. Que te aviso, tanto por temática como por lenguaje, no es un programa para todos los públicos. Lo avisaré también al principio de ese programa. Ahí dejo el aviso, luego que cada cual haga lo que quiera. El jueves 27 será sobre asesinatos resueltos desde el más allá. El día 28 sobre brujas. El 29 sobre puertas del infierno y el infierno. El 30 márcatelo también, porque se hablará de nigromancia, necromancia, de zombies, y nos hemos unido Alberto, de Noviembre Nocturno, y yo, para adaptar de nuevo, de una forma mucho más potente y con la tremenda voz de Alberto, ese fragmento de la obra Farsalia de Lucano, en la cual Sexto Pompeyo busca los servicios de una bruja para que resucite a un muerto y le diga el resultado de la futura batalla, la próxima batalla entre Neo Pompeyo el Grande y Cayo Julio César, la batalla de Farsalia, a la que en el podcast igual llegamos en el año 2047. Puede ser. Pues eso será el domingo 30. Y el lunes 31, asesinos en serie que no fueron capturados. Y el 1 se acabará en estos días spooky de terror de iVoox con un especial de la Posada del Cuervo, el Día de Difuntos. Así que del 25 al 1 tienes toda una caterva infernal de podcast de miedo. Subiré el programa el día 26 por la mañana para que haya tiempo. Lo subiré a primera hora y lo escuchas cuando quieras, eso sí. Primera hora, hora española, 9 de la mañana, hora española del miércoles 26. Luego ya tú te lo gestionas. Pero es algo especial y es algo que oye, mola hacer. Ya sabes que a mí me apetece siempre, y lo hago en programas así especiales en determinadas fechas. Por ejemplo, también te puedo confirmar, no sé de qué será, pero sí que te puedo confirmar que mi intención es volver a hacer programas en Navidad y en Nochevieja. O sea, Año Nuevo y Navidad. Sería la noche del 24 al 25 y la noche del 31 al 1, pero que como la gente estará preparando la cena y tal, subiré esos programas, si puedo, el 24 por la tarde y el 31 por la tarde, para poder gestionar y que lo escuches a tu modo y a tu manera. Eso por descontado.
Y para finalizar, Chelo Pasa, ponte en contacto conmigo para que te pueda enviar el libro. Voy a tener que sortearlo de nuevo si no me dices nada. Por favor, escríbeme romaeternapodcast@gmail.com. Como también me puedes escribir tú si quieres para contarme cualquier cosa y estaré encantado de leerte y de contestarte. También me puedes encontrar en Twitter, en Instagram y me puedes dejar un comentario en este audio. Te dejaré los enlaces de mis redes sociales aquí abajo y por favor, si te gusta el programa, si te ha gustado este programa, dale un fuerte like, dale un fuerte me gusta, suscríbete si no lo has hecho y si crees que Roma Eterna merece tu apoyo económico, siempre necesario en este mundo en el cual el vil metal nos hace poder comer y vivir, puedes apoyar el podcast desde 1,49 € al mes en iVoox y si en lugar de suscribirte quieres hacer una aportación puntual, tienes la plataforma Ko-fi, de la cual te dejo el enlace en la descripción, y tienes también mi PayPal en el enlace al Linktree, donde podrás encontrar todos mis proyectos y todas las cosillas que voy haciendo. Y ahora sí que cerramos aquí el programa. La próxima vez que me escuches será hablando de maldiciones y la otra será hablando de la República. Seguiremos con la República a ver qué pasa después de estos años de incertidumbre, estos años en los cuales todos parece que están intentando sacudirse el yugo romano y ahora vamos a tener pelea también con los etruscos. O sea, si no teníamos suficiente con los samnitas, ahora también los etruscos se unen a la fiesta. Esto es un Mario Party de guantazos. Y como siempre te digo, muchas gracias por escucharme y te espero dentro de 15 días, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Si has llegado hasta aquí, significa que eres del sector de los leales, de los Roma Eterna fans auténticos que saben que pongo escenas postcréditos de vez en cuando. Bueno, muy a menudo. De vez en cuando sí, muy a menudo. Dejémoslo en muy a menudo. Así que sospecho que ya me habrás votado en los premios iVoox de la audiencia. Sí, esto es una escena postcréditos trampa para pedirte el voto. Pero no me seas rata de cloaca. No me seas rata peluda de cloaca. Y ya sé que es triste pedir, pero más triste es tener que enviarte 273 sicarios a tu casa, como aquella historia de Lars Porsena y Escévola, que Escévola, cuando le pilla a Lars Porsena, dice: no te preocupes, porque yo soy el primero de muchos que vienen a matarte. Nunca sabrás cuándo, dónde, cómo te van a atacar. No lo sabrás. Hay un montón de conjurados que van a por ti. Pues algo así. Vótame en los premios iVoox, o si no, te voy a tener que mandar a toda una cohorte de ninjas a tu casa. Que no sé dónde vives, detallitos. Un fuerte abrazo, gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar las escenas postcréditos, que de vez en cuando voy poniendo cositas para que reacciones en redes, para que me digas lo que has escuchado. Por ejemplo, uno me contestó del último programa, pues ya hemos cenado, cosas así. Yo lo dejo para eso, para tener entre tú y yo un diálogo más profundo y una conexión más profunda. Muchas gracias, no me enrollo más, que me gusta más enrollarme que una persiana, y te espero en el siguiente programa para hablar de maldiciones. Un saludo, adiós.